Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en un territorio, familiar para muchas organizaciones, pero lo vamos a ver desde un ángulo un poco inesperado. La cultura de seguridad. La cultura de seguridad, un tema recurrente. Exacto. Y seguro que hay una sensación persistente en algunos entornos, ¿no?, de que a pesar de meterle esfuerzo, formaciones, campañas, procedimientos, pues como que la cultura de seguridad no termina de despegar. Sí, como si se quedara atascada en una meseta. Eso es, como en piloto automático, que funciona, pero no avanza hacia algo más proactivo. Una sensación de estancamiento que, yo creo que muchos reconocerán, sí. Se invierte, se hace, pero los indicadores clave, los de verdad, los de proactividad, de interdependencia, pues no se mueven como uno esperaría. Blog de GIF Desarrollo Corporativo. Lo firma Raúl Padilla. Ah, conozco el blog, sí. Entiendo que es parte de su iniciativa Cultura Segura Plus y de hecho me comentan que esto daría forma a lo que sería el episodio 24 de su propia serie. Y la idea central que plantea es de esas que te hacen pensar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué idea es esa? ¿Por dónde van los tiros? Pues mira, la misión que nos proponemos hoy es desentrañar una conexión que sugiere este análisis y que es cuanto menos sorprendente. A ver qué te parece. ¿Y si la clave para revitalizar esa cultura de seguridad, esa que está como atascada, no estuviera en meter más controles o más procedimientos? Sino en el autocuidado y en el bienestar de los líderes. Ostras, autocuidado del líder para la cultura de seguridad. Suena casi contradictorio, Barbaz, lo sé. Nuestra mente se va directa a los procesos, a la tecnología, a las auditorías, lo normal. Pero aquí se habla de algo mucho más personal, la energía del líder. Suena interesante, ¿a que sí? Venga, vamos a desmenuzarlo un poco. Desde luego que sí. A ver, el punto de partida que describe el artículo es reconocer esa realidad un poco incómoda. Y dice que es especialmente visible, por ejemplo, en contextos como Latinoamérica. Muchas organizaciones invierten en seguridad, sí, y alcanzan un nivel, digamos, de convicción. O sea, la gente entiende que la seguridad es importante, cumple las normas básicas, pero no consiguen dar el salto. ¿El salto a qué, exactamente? Pues a una cultura que sea de verdad proactiva, o incluso interdependiente, donde el cuidado es mutuo, la mejora es continua, casi espontánea. Se quedan ahí, en ese cumplimiento un poco reactivo o dependiente de que alguien esté mirando. O sea, cumplimos para evitar el problema, la sanción, pero no necesariamente porque sintamos que forma parte de nuestra identidad, de nuestro ADN como equipo, el ir más allá, el anticiparnos. Va por ahí. Exactamente. Es la diferencia clave entre hacer algo porque tienes que hacerlo y hacerlo porque eres ese tipo de persona o ese tipo de equipo. El artículo argumenta que seguir insistiendo en lo mismo, en las mismas herramientas... Más formación, más papeles... Eso es, más formación reglada, más procedimientos súper detallados, más auditorías. Pues que eso no está logrando mover la aguja hacia esa transformación cultural profunda. Menciona observaciones concretas, por ejemplo, en la cuenca neuquina en Argentina. Ah, claro, un entorno de altísima exigencia, ¿no? Industria energética, la presión por la producción es enorme ahí. Precisamente. Entornos donde la presión operativa es, brutal. Y lo que observa allí, y que luego generaliza como una hipótesis, es que este estancamiento no se debe a que la gente no sepa lo que tiene que hacer, o que no haga cosas relacionadas con la seguridad. Entonces, ¿dónde está el problema según este análisis? Pues el diagnóstico que propone es más profundo, y si quieres, más humano. Sugiere que el problema podría ser la falta de energía vital. ¿Energía vital? Sí, en quienes tienen que impulsar y sostener ese cambio cultural. Hablamos de los líderes, desde la supervisión de primera línea hasta la alta dirección. Energía vital, me gusta cómo suena el concepto. Tiene resonancia. El artículo insiste mucho en eso de que la seguridad por convicción ya no es suficiente. Es como decir, vale, ya me has convencido, ya sé que es importante, ¿y ahora qué? Claro. Necesitamos algo más para pasar a la acción proactiva de verdad, para innovar en seguridad, para cuidarnos unos a otros de forma genuina. Es que es un cambio cualitativo fundamental.
Pasar del sé que no debo lesionarme al actúo de forma segura e inspiro a otros a hacerlo porque es parte de cómo operamos, de quiénes somos y porque tengo la capacidad y la energía para mantener ese estándar incluso cuando las cosas se ponen difíciles, bajo presión. Y ahí es donde entra esa batería extra de los líderes que mencionas. Esa energía vital, según entiendo del análisis, sería como el combustible que necesitan para hacer las cosas difíciles de verdad. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Pues desafiar esas normas no escritas del aquí siempre se hizo así, ¿sabes? O cuestionar creencias limitantes que a veces damos por sentadas, tipo, lo importante es sacar la producción, lo demás ya vendrá después. Creencias muy arraigadas en algunos sectores. Exacto. Y sobre todo, influir en sus equipos no solo con lo que dicen, sino con el ejemplo, con coherencia. Y esto sí que le da una vuelta a la perspectiva, ¿no crees? Hombre, totalmente. Pone el bienestar, que a menudo se ve como algo de recursos humanos o algo que está bien tener, pero no es crucial, pues lo pone en el centro de la estrategia de transformación. Ya no es un nice to have. Totalmente. Porque piénsalo, un líder agotado, ya sea física o mentalmente, por muy buenas intenciones que tenga, transmite esa falta de energía. Es inevitable. Su capacidad de persuasión, de conectar con la gente, su resiliencia ante los problemas, todo eso se ve mermado. Claro. Y aquí el texto introduce un concepto que me parece muy gráfico, muy potente. La matriz del hacer sin conciencia. Suena fuerte. ¿A qué se refiere? Pues describe esos entornos laborales y pone el ejemplo de las cuencas petroleras, pero seguro que aplica a muchos otros sectores, donde todo, absolutamente todo, gira en torno a la ejecución, al rendimiento medible a corto plazo. Extraer barriles, cumplir plazos, cerrar ventas, el hacer. Justo. El foco total en el hacer constante. La famosa rueda del hámster, como decías antes, pero a escala industrial. El dale, dale, dale sin parar. Ya. Y la parte de sin conciencia. Pues ahí está la clave. Advierte el artículo que este hacer frenético a menudo se sostiene sobre la base de ignorar o al menos minimizar el coste humano que tiene. La fatiga acumulada, el estrés crónico, la desconexión emocional. Se normaliza el estar quemado, digamos. Exacto. Y entonces lanza una pregunta que es casi, un dardo directo a la línea de flotación de ese modelo de gestión. ¿Para qué nos sirve extraer miles y miles de barriles si va a ser a costa de la pérdida de la salud y el bienestar de los trabajadores? Es una pregunta incómoda, ¿eh? Porque cuestiona la sostenibilidad real de ese supuesto éxito. Si quemamos a la gente por el camino, ¿es de verdad un éxito? ¿Para quién? Exacto. Cuestiona la visión a largo plazo. Este enfoque tan productivista, tan extremo, aunque te dé unos resultados trimestrales fantásticos, va minando silenciosamente la capacidad futura de la organización. ¿Cómo? Pues a través del burnout, la desmotivación, los errores por fatiga, que en seguridad son críticos, la rotación de personal. Todo eso tiene un coste enorme, aunque no siempre se mida bien o se quiera ver. ¿Y en el mercado laboral actual, que no está fácil encontrar y retener talento? Menos todavía. Ignorar el bienestar de las personas, y especialmente el de los líderes que son los que tienen que tirar del carro del cambio, es un lujo que pocas organizaciones pueden permitirse hoy en día. Es como lo llama el texto, un autosabotaje estratégico. Entendido. Un líder sin esa energía vital, sin esa batería cargada, pues sencillamente no puede movilizar a su gente para un cambio cultural, que es algo que requiere constancia, ejemplo, mucha resiliencia. No puede dar lo que no tiene. Vale, el diagnóstico queda claro. Es potente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque entiendo que GIF Desarrollo con Cultura Segura Plus no se queda solo en la crítica, sino que propone un camino, ¿no? Efectivamente. Y aquí es donde, según leí, conectan la cultura de seguridad con la ciencia de los hábitos y la identidad. Esto me parece un giro muy interesante. Salimos del terreno exclusivo de las normas y los procedimientos para entrar en algo más personal, quizás. Es un enfoque, sí, más profundo. La idea de fondo es que la cultura no cambia solo porque publiques una nueva política en la intranet. Que ayuda, pero no es suficiente. Claro. Cambia de verdad cuando cambian los comportamientos habituales de la gente, los hábitos. Y esos hábitos están súper ligados a nuestra identidad, a quienes creemos que somos en nuestro trabajo. Ajá.
Por tanto, si queremos una cultura de seguridad que sea proactiva, necesitamos que la gente, y proponen empezar por los líderes, redefina su propia identidad para incluir el cuidado proactivo como parte esencial de quién soy yo en mi rol. O sea, que no sea solo añadir una tarea más. Trabajador que se cuida y cuida activamente a los demás. Y la idea es que los líderes sean los primeros en vivirlo, ¿no? Que actúen como modelos de esa nueva identidad. Justo. Modelaje coherente. Y ahí es donde encaja el concepto que mencionaste antes, el autocuidado genuino. Vale. ¿Y qué implica exactamente ese autocuidado genuino? Porque la palabra autocuidado a veces suena un poco etérea, ¿no? Puede ir desde ir al spa hasta, simplemente no hacerse daño en el trabajo. Sí, puede ser ambiguo, pero el artículo lo define de una forma muy concreta, muy orientada al rol del líder. No se trata solo de evitar accidentes o lesiones, que eso es lo básico, el mínimo. Claro. Se trata de un conjunto de prácticas conscientes, deliberadas, que el líder adopta para asegurarse de que tiene la energía física, mental y emocional necesaria para liderar efectivamente. Sobre todo en entornos exigentes como los que comentábamos. Es como un trabajo proactivo sobre uno mismo, para poder dar lo mejor a los demás. Entendido. No es un capricho personal, sino que se plantea como una herramienta de liderazgo, casi una responsabilidad del rol. ¿Y qué áreas concretas menciona? ¿En qué hay que enfocarse? Pues se enfoca en pilares que son fundamentales y que además la ciencia respalda sólidamente. A ver, menciona 3 principales. ¿El primero? Primero, sueño y alimentación. Parece básico, ¿verdad? Pero son la base de la energía física y muy importante de la cognitiva. Un líder que duerme mal o se alimenta de cualquier manera no solo tiene menos energía, es que su capacidad para tomar decisiones complejas, para regular sus emociones, para pensar estratégicamente, se ve directamente comprometida. No es ninguna tontería, afecta a la calidad del liderazgo. Vale, sueño y alimentación. ¿El segundo? Segundo, ejercicio físico. Y aquí, más allá de la salud cardiovascular, que también destaca mucho su papel como un gestor potentísimo del estrés. Ah, interesante. Sí, ayuda a liberar tensiones, mejora el estado de ánimo, aumenta la sensación general de vitalidad. Y un líder con energía física pues transmite esa vitalidad a su equipo. Es contagioso, en el buen sentido. ¿Y el tercero? Tercero, gestión del estrés, del entorno y del tiempo. Aquí entra ya la habilidad de manejar la presión sin quemarse, de organizar el entorno de trabajo para minimizar distracciones y fomentar la concentración. Y muy importante, usar el tiempo de forma intencional. ¿Qué significa eso? Pues reservar espacio conscientemente para la reflexión estratégica, para conectar de verdad con el equipo, para escuchar. Y no solo para estar apagando fuegos todo el día. Gestionar la energía, no solo el tiempo. Suena muy completo, la verdad. Pero siendo realista, en esos entornos de tanta presión que describías antes, ¿no es esto pedirle al líder que añada otra capa más de exigencia a su día, que ya suele ser bastante complicado? En plan, además de todo lo que tienes que hacer, ahora tienes que ser un atleta del bienestar. Es una objeción muy pertinente, sí, y creo que el artículo la aborda, aunque sea indirectamente, al plantear esto no como una carga adicional, sino como una inversión necesaria. ¿Una inversión? ¿Para qué? Para poder llevar la carga que ya existe, pero de forma sostenible y eficaz. La premisa central es que al integrar estos hábitos, no es que el líder vaya a tener menos tiempo, sino que el tiempo que tiene lo va a utilizar con mayor calidad, con más claridad mental, con más resiliencia emocional. Entiendo. Aumenta su energía vital y con ella aumenta su capacidad real de influencia. Y la coherencia. La coherencia entre lo que dice y lo que hace, cuidarse a sí mismo para poder cuidar del negocio y de la gente, se vuelve mucho más poderosa. Se convierte en un modelo creíble, alguien a quien seguir. Entiendo el argumento. Invierte en tu propia energía, en tu batería, para poder rendir mejor y liderar con más impacto. ¿Vale? Y aquí es donde el análisis introduce un elemento que, te confieso, me sorprendió bastante cuando lo leí. ¿Cuál? La inteligencia artificial. Ah, sí. Generalmente pensamos en la IA en temas de seguridad, para análisis predictivos, para monitorizar riesgos, cosas así. Pero la IA como herramienta para el bienestar del líder, eso sí que es darle una vuelta de tuerca curiosa. Sí, es una conexión muy
muy del siglo XXI, ¿no? Y muy estratégica, si lo piensas. No se trata, evidentemente, de que una IA le haga coaching de bienestar al líder o le prepare la ensabada. Vale, no. La propuesta es mucho más práctica. Se trata de utilizar la IA para liberar al líder de un montón de tareas que consumen una cantidad enorme de tiempo y energía mental, pero que aportan relativamente poco valor estratégico o humano. ¿Puedes dar algún ejemplo concreto? ¿De qué tipo de tareas hablamos? Claro. Piensa, por ejemplo, en la elaboración de informes rutinarios a partir de datos que ya existen, o el seguimiento detallado de múltiples indicadores de proceso, que a veces es tedioso, la gestión y optimización de agendas complejas, el primer filtrado de grandes volúmenes de correos o documentación. Tareas que chupan mucho tiempo y energía. Exacto. O la monitorización de cumplimientos normativos estándar. Son tareas necesarias, sin duda, pero muy a menudo son repetitivas y no requieren realmente el juicio crítico, la empatía o la visión estratégica que sí tiene y debe aplicar el líder. Entiendo. Es como delegar a la máquina lo que la máquina puede hacer bien, o incluso mejor, para liberar ancho de banda mental y emocional del humano, para que el líder pueda hacer de líder. Exactamente. Ese tiempo y esa energía mental que se recuperan son oro puro, porque son precisamente los recursos que el líder necesita para invertir en aquellas capacidades que son intransferiblemente humanas y que son las cruciales para una transformación cultural de verdad. ¿Y cuáles serían esas capacidades humanas clave? Pues desarrollar la empatía para entender las preocupaciones reales de su equipo, no solo las superficiales. Practicar la escucha activa para captar esas señales débiles que indican problemas o ideas nuevas. Aplicar el pensamiento crítico para resolver problemas complejos de forma creativa, no solo aplicando la norma. Y, fundamental, construir la conexión emocional que genera confianza y compromiso real. O sea que la IA no viene a reemplazar al líder, sino que puede ser un socio que le quita ruido operativo para que pueda concentrarse en ser más humano, en liderar de verdad. ¿Es esa la idea? Esa es la visión que propone el artículo, sí. Utilizar la tecnología para potenciar nuestra humanidad, no para sustituirla. Que la IA se encargue de la parte más mecánica o administrativa del liderazgo, si quieres, permitiendo a los líderes tener la energía y el espacio mental para gestionar el cambio cultural con más conciencia, con más presencia y con más foco en las personas. ¿Visto así? En este sentido, la IA se convierte en una aliada inesperada pero muy potente, del autocuidado estratégico del líder, porque ayuda a preservar su recurso más valioso y limitado, su capacidad cognitiva y emocional. La lógica es atractiva, no te digo que no, pero en los entornos prácticos, sobre todo en industrias como la energética que mencionabas, la gente suele pedir pruebas, datos. ¿Esto funciona de verdad o es solo una teoría bonita? ¿El artículo aporta algún tipo de respaldo a esta conexión entre bienestar del líder, energía, IA y transformación cultural? Sí, y es importante que lo haga, porque fundamenta la propuesta más allá de la intuición o el deseo. Menciona varias líneas de evidencia que refuerzan la idea de que invertir en el bienestar del líder tiene un retorno tangible, aunque a veces sea un retorno oculto o difícil de medir directamente. Se apoya como en 3 pilares principales. A ver, ¿cuáles son? Primero, cita investigaciones de Harvard en neurociencia. Estos estudios muestran de forma bastante concluyente cómo el estrés crónico daña literalmente el cerebro. Literalmente. Sí. Afecta negativamente a la memoria, a la capacidad de aprendizaje, a la flexibilidad cognitiva y, algo crucial para un líder, a la toma de decisiones estratégicas. Y por el contrario, demuestran cómo prácticas de autocuidado como asegurar un sueño reparador o hacer ejercicio físico regular no solo protegen el cerebro, sino que pueden ayudar a reparar conexiones neuronales y mejorar la función ejecutiva. O sea, que un líder con un cerebro fisiológicamente sano simplemente lidera mejor. Es biología pura y dura. Exacto. No es solo una cuestión de buenas intenciones o de actitud. Hay una base biológica. Vale. La neurociencia. ¿Qué más? Segundo, se refiere a informes de consultoras globales como McKinsey & Company. Sus estudios, que suelen ser a gran escala y en múltiples industrias, conectan de forma consistente la salud holística de los empleados, y esto incluye a los líderes, por supuesto, con métricas clave de negocio. ¿Cómo cuáles? Mejor desempeño operativo, mayor compromiso de la gente, mayor capacidad de innovación y, algo muy importante hoy en día, mayor retención de talento.
Advierten específicamente sobre los altísimos costes del burnout y la importancia de gestionarlo proactivamente. Y eso pasa, inevitablemente, por fomentar el bienestar. O sea que las empresas que se toman en serio la salud integral de su gente, líderes incluidos, obtienen mejores resultados. Hay datos de negocio que lo respaldan. Eso es. No es solo sentirse bien, es que impacta directamente en la cuenta de resultados y en la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Entendido. ¿Y el tercer pilar? El tercer pilar que menciona es la perspectiva de líderes tecnológicos actuales. Cita, por ejemplo, al CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky. Ajá. Y destaca su visión sobre cómo la IA está llamada a transformar el trabajo precisamente al asumir muchas de esas tareas rutinarias que comentábamos y liberar así a las personas, especialmente a los líderes, para que puedan enfocarse en desarrollar y aplicar esas habilidades que son eminentemente humanas. Las que mencionabas antes. Empatía, comunicación, juicio crítico. Exacto. Creatividad. Ven la IA no como una amenaza al liderazgo humano, sino como una herramienta que va a permitir a los líderes dedicar más tiempo y sobre todo más energía mental y emocional a lo que realmente impulsa el cambio y la conexión, las interacciones humanas de calidad. O sea que tenemos la neurociencia explicando el mecanismo biológico, la consultoría aportando datos de negocio a gran escala y la visión de líderes tecnológicos confirmando la tendencia estratégica. Parece que todo apunta en la misma dirección, ¿no? Efectivamente, el mensaje conjunto de estas referencias es claro y potente. El bienestar del líder no es un tema secundario, ni un lujo, ni algo blando. Es un factor habilitador crítico. Tiene un retorno de la inversión, ROI, real, aunque a veces sea difícil de cuantificar directamente en un Excel. En la capacidad de una organización para llevar a cabo transformaciones culturales complejas y sostenibles, como la de la cultura de seguridad. Entonces, si recogemos un poco todos los hilos de esta conversación, la conclusión parece ser que para sacar a la cultura de seguridad de esa meseta, de ese piloto automático que a veces es tan frustrante, quizás la palanca más efectiva no sea apretar más las tuercas con más reglas o más controles. Que, insistimos, pueden ser necesarios hasta cierto punto, No se trata de eliminarlos sin más. Pero está claro que no son suficientes por sí solos para generar un cambio profundo y que se mantenga en el tiempo. Tal en el sistema. Y esa energía proviene, en gran medida, del bienestar y del autocuidado genuino de las personas que tienen la responsabilidad de liderar ese cambio. Exacto. Y el enfoque este que propone Jenfe en su material, basado en hábitos e identidad, pues parece una vía prometedora para cultivar esa energía de una forma más sistemática, ¿no? Más allá de las buenas intenciones. Y la implicación estratégica que se deriva de todo esto es bastante directa. Casi una advertencia para las organizaciones. ¿En qué sentido? Pues que ignorar esta dimensión energética y de bienestar del liderazgo es, según sugiere este análisis, resignarse a varias consecuencias negativas que son bastante probables. ¿Cómo cuáles? Primero, que la transformación cultural siga avanzando a paso de tortuga o que directamente se quede estancada donde está. Segundo, que el talento más valioso, sobre todo el de las nuevas generaciones, que priorizan mucho más el bienestar y el propósito, busque otras organizaciones donde sí se cuide este aspecto, y se irán. La fuga de talento, claro. Y tercero, que a la larga la productividad sostenida y la capacidad real de innovación se vean sacrificadas por mantener un ritmo de hacer, que es sencillamente humanamente insostenible. Quemar a la gente no es sostenible. Es como si el artículo nos dijera, ojo que estáis intentando sacar agua de un pozo que se está secando, la energía de los líderes, en lugar de invertir en mantener el pozo lleno y el agua limpia. Que es una excelente analogía, sí. El propio artículo usa la metáfora de la cuenca petrolera. Quizás hay que dejar de obsesionarse únicamente con extraer el máximo valor de la tierra, o sea, la producción inmediata, los recursos físicos, y empezar a invertir de forma seria, estratégica, en la fuente de energía más valiosa y además renovable de cualquier organización. ¿Qué sería? La salud física, mental y emocional de sus líderes. Y por extensión, claro, la de toda su gente. Esa es la verdadera fuente de energía sostenible. Es que nos deja con una reflexión importante. Si aceptamos esta premisa, si de verdad el bienestar del líder es tan estratégico como se plantea aquí, la pregunta del millón es ¿cómo pueden las organizaciones empezar a fomentar esto? Y quizás incluso a medirlo, de una manera que realmente impulse la cultura de seguridad y que no se quede en una campaña de marketing interno o en buenas intenciones que luego se diluyen con la presión del día a día. Esa es la pregunta clave, claro.
el cómo pasar de la teoría a la práctica real. Y ligada a ella, inevitablemente, surge otra cuestión fundamental que el material deja ahí, flotando, y que merece una reflexión profunda en cada organización. ¿Cuál? ¿Dónde termina la responsabilidad individual del líder por su propio autocuidado, que la tiene claro, y dónde empieza la responsabilidad de la organización por crear un entorno, unas condiciones de trabajo, que hagan ese autocuidado no solo posible, sino esperable y sostenible? Es una buena pregunta. Es justo pedirle a un líder que se cuide, que duerma bien, que haga ejercicio, si el propio sistema le exige jornadas interminables, presión constante y una disponibilidad casi 24/7. Hay una tensión ahí. Plantea una necesaria corresponsabilidad, entonces. No es solo decirle al líder, cuídate, sino también la organización preguntarse, ¿estoy creando las condiciones para que cuidarse sea viable y además sea valorado? Exactamente. Apunta hacia la necesidad de un diálogo honesto dentro de las empresas sobre cómo co-crear entornos de trabajo que sean genuinamente sostenibles en lo humano. Entornos donde la exigencia y el rendimiento no estén reñidos con el bienestar, sino donde se entienda que el segundo es, de hecho, un pilar fundamental para lograr el primero de forma duradera. Ahí queda una reflexión crucial sobre cómo construir esa responsabilidad compartida en la práctica del día a día. Sin duda. Un análisis que da mucho que pensar y que, abre vías de acción distintas a las habituales. Material muy interesante para seguir explorando. Hasta la próxima exploración.